5:9. Apocalipsis 5:9, y este día pues vamos a estar hablando acerca de la redención que está en la sangre del Cordero. Y en Apocalipsis 5:9 se nos habla que había 4 seres vivientes, pero dice que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que tenemos este día de poder ser edificados, que tú nos vas a dar tu palabra, Señor, pero queremos estar atentos a lo que tú nos vas a decir, Señor, no porque nosotros seamos los perfectos, sino porque tú nos llevas a esa perfección. Por eso queremos estar atentos para que a través de tu evangelio podamos tener la fe, Señor, esta medida de fe que nos vas a dar este día, también esta medida de conocimiento, pero no en nuestro intelecto, sino ese conocimiento para conocerte a ti, Señor, para seguirnos asemejando, pero que también nunca nos falte esa medida de obediencia, Señor, que esa fe que tú vas a seguirnos aclarando y dándonos a cada uno de nosotros siga acompañada de esa fe, Señor, que pueda dar ese fruto, Señor, que da la fe, Señor, al creer en tu Hijo como el Cristo. Espíritu Santo, síguenos revelando a tu Hijo para que no solamente sean emociones, sino que sea una convicción, sino que sea también una vida rendida ante ti, y podamos estar sometidos a la obra del Espíritu Santo para que nos lleve esta verdad. Por eso, que seas tú el que nos siga revelando, que nos siga ordenando todos nuestros pensamientos, todo nuestro andar y todo nuestro vivir, que sea alineado a tu voluntad. Te agradecemos y te honramos en Jesús el Cristo. Amén. Amén. Les decía que vamos a hablar acerca un poco de la redención, porque hablar de la redención, o sea, siempre nos quedamos cortos en hablar de determinado tema, pero aquí pues ya nos da un avance con esto, en este pasaje de Apocalipsis, que el único digno de tomar el libro y abrir esos sellos, aquí cuando se habla de Apocalipsis, estos sellos, estos juicios que se muestran, que vienen de parte de Dios, pero que son cumplidos en la persona de Jesús. Él es el único digno de abrir esos sellos. ¿Por qué? ¿Por qué fue o por qué alcanzó o tuvo el mérito de abrir esos sellos y de dirigir los juicios? Porque aquí siempre se nos ha mencionado, y las Escrituras lo dicen, que el Padre le dio todo el juicio. ¿A quién? Al Hijo. Pero antes de obtener este juicio sobre todas las personas, era necesario también un pago. Porque antes, pues toda la humanidad estaba sujeto a Satanás. Y parecía como que el control ya no lo tenía Dios, sino que toda la humanidad quedó bajo el gobierno de Satanás. Por eso aquí nos dice que Él es el único digno de tomar el libro, de tomar estos juicios. ¿Pero por qué? Porque dice, porque tú fuiste inmolado, degollado, hubo un precio, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Entonces, esta palabra de redimir o redención, más exactamente para lo que conlleva las Escrituras, es el pago por la liberación de un esclavo, de la vida de un esclavo. Entonces, era necesario este pago, pero también hay uno acerca de, quizá un concepto de redención, es también demandar algo o una pertenencia legítima de una persona. Entonces es como que yo tenga algo legítimamente y alguien me lo robe, y entonces yo vaya a esta persona y le diga, esto me pertenece a mí. Entonces es como decir, declararle y decirle, esto me pertenece, entonces yo lo necesito de vuelta. Y entonces de esto vamos a estar viendo, porque dice que hemos sido redimidos, pero a través del Hijo para con Dios, pero no nos habla de una nación en específico, porque aquí podríamos decir, entonces solo Dios redimió a los israelitas, pero aquí dice de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pero no solo eso, sino que también nos ha hecho reyes y sacerdotes para que reinemos sobre la tierra. Y entonces es como qué bonita la recompensa. Pero entonces veamos más a fondo
lo que conlleva también esa recompensa, que ahora nosotros podamos ser reyes, que ahora también que nosotros podamos ser sacerdotes y que reinemos sobre la tierra. Entonces, siempre es de aclarar que el ser humano vive en un problema que es espiritual. Y entonces esto ya lo hemos escuchado muchas veces, pero todos los días debemos reconocer nuestra necesidad espiritual, porque vamos a ver cómo Dios también, si nos recordamos allá en Éxodo, cómo Dios usó a Moisés, que es una figura del Cristo, una sombra, una tipología del Cristo, lo usó a Moisés para liberar a su pueblo. Pero hay como unos detalles, de lo que les decía. Para Dios, que como que toda la humanidad pues le pertenece a Él. Porque ¿quién creó al ser humano? ¿Quién creó a toda la humanidad? Es como que ya tiene derecho de autor, ¿verdad? Entonces, pero por la desobediencia, por la incredulidad que ya conocemos de Adán y Eva, ellos por esa incredulidad traspasaron el pacto, ahí dejaron de escuchar o de apreciar lo que Dios les había dado, porque hemos hablado aquí, siempre se ha mencionado cómo fue creado el ser humano. Perfecto, santo, no tenían, ni se iba a cansar, así como ahora nosotros nos cansamos, no se iba a cansar, perfecto, santo, bueno, tenía esas buenas intenciones, porque Dios es benigno, es bondadoso, es la sustancia del amor. Todo esto estaba en el ser humano, pero como ellos decidieron traspasar el pacto, decidieron escuchar otra voz, entonces aquí viene este problema, quedó separado. Entonces aquel que era hijo de Dios se volvió hijo de Satanás. Aquel que era santo, que no tenía mancha, que no tenía ninguna pizca, como decir, de maldad, ahora se vuelve malo, se vuelve pecador. ¿Pero por qué? Por transgredir la voz, ya no obedecer la voz de Dios y o seguir otra voz. Y entonces viene esa muerte espiritual, separados. Por eso dice, separados de mí, nada, como, nada pueden hacer y como decir, nada son. Entonces son menos que nada. Entonces, vamos viendo como ese problema espiritual, pero luego, allá en Éxodo 4:22, como les decía, Dios ocupa a Moisés, una figura del Cristo. Entonces, para liberar a su pueblo, y ahí en Éxodo 4:22 nos dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, ¿para qué? Me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Les decía que lo que significa la redención, también ese concepto, es demandar lo que ya le pertenece a alguien legítimamente. Y Dios le está diciendo, Israel me pertenece, pero ¿por qué le pertenece a Israel? ¿Que acaso no también son pecadores? ¿No quedaron separados de Dios? ¿Por qué le dice? Si vemos el 22, Israel es mi, ¿qué dice? 22. Mi primogénito. Pero dice mi hijo. ¿Por qué? ¿Que no estaban separados? Mi primogénito. Entonces, aquí es como que yo viendo por qué le dice que es el hijo, si estamos separados de él, estando esclavos de Satanás, del pecado, siendo malos, pero le dice y demanda, este pueblo es mío, y le dice usando a Moisés, así dirás a Faraón, este pueblo es mi hijo, es mi primogénito, y le dice, ya te he dicho, yo estoy demandando lo que me pertenece. Es una manera de redención, pero vamos a ver que solo demandar que ese pueblo era de él, no lo libraba de Satanás, no lo libraba del pecado. Solo demandar que le pertenecía a Dios, y aún Eclesiastés dice que todas las almas le pertenecen a Dios, sea que sean de él o que estén separadas, pero le pertenecen a él. Entonces dice, yo ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido. Entonces vemos esa manera de redención, pero le decía, ¿por qué le llama hijos? Y entonces esto nos lleva más atrás, cuando Dios se forma un pueblo, como dice, de los lomos de Abraham. Y entonces que establece un pacto, y entonces allá en Génesis 17, que nos dice que en ese tiempo, pues Abraham, que luego se le fue cambiado el nombre, pero dice que Abraham
era de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pero si vemos a Abraham, él dice que ahí en el versículo 5 dice que su nombre significa Padre enaltecido. Entonces también vemos que era un idólatra, tenía esa idolatría que era la avaricia en él, que se había casado con su media hermana también. Entonces, pecador, mismo nivel que todos, ¿verdad? Pero dice Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, para mí no hay nada imposible, pero una condición: anda delante de mí y sé perfecto. Pero porque Abraham podía hacerlo, no, porque Dios lo estaba encaminando para poder establecer el pacto. Por eso dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces vemos que dice versículo 5: y no se llamará más tu nombre Abraham, Padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, Padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Dios estaba preparando ahora un pueblo. Y le decía, Abraham no tenía nada especial, sino que Dios lo quiso así. Y entonces, ¿por qué Israel luego le pertenecía a Dios? Porque desde este punto Dios se estaba creando este pueblo y estableció el pacto. Por eso dice el 6: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Es un pacto eterno, es inquebrantable, pero dice: para ser tu Dios. Pero ¿verdad que estaba separado? ¿Por qué establece ese pacto? Para que él, como dice Dios, ahora yo voy a ser tu Dios a través de este pacto, y todos los hijos que tú tengas me van a pertenecer por este pacto. Entonces entendemos por qué Dios dijo: este es mi hijo, mi primogénito, me pertenece. ¿Pero por qué le pertenecía? Por causa del pacto que Dios había hecho para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces viene les decía, esta manera de redención, de mandar o decir, exigir lo que ya le pertenece a alguien. Por eso Dios, usando a Moisés, le dice a Faraón que deje ir a su pueblo, a su hijo, a su primogénito, porque le pertenecen a él por causa del pacto. Pero les decía, pero el pacto, que solamente lo conociesen, no les quitaba el pecado, no los libraba de la maldad, todavía estaban esclavos. Quizás ahora, porque conocemos, el pueblo de Israel fue liberado, ¿verdad? Por eso vemos allá en Levíticos 25:55 también, yo se lo leo, porque dice: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces no fue ni Moisés. Muchos dicen, o se sorprenden, ¿cómo Moisés, cómo sacó? Pero ¿quién estaba obrando detrás? Dios, porque Moisés era una figura de Cristo. Por eso el Señor Jesús también dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta, todo lo que yo digo, mi Padre me lo ha dicho, me lo ha declarado, me ha dado este mandamiento para que yo se lo diga. Por eso dice: yo no hago nada si el Padre no me lo ha dicho para que lo haga. Entonces por eso dice: estos son mis siervos, son siervos míos, porque yo los libré, los saqué de la tierra de Egipto. Y entonces vemos que Egipto se tipifica el mundo, toda la idolatría. Faraón tipifica a Satanás. Y entonces dentro de Egipto lo que había era solamente idolatría, adoraban dioses egipcios. Pero entonces por eso Dios viene y le dice a Faraón que deje ir a su pueblo. Pero luego era necesario también esta redención espiritual, porque nada más una redención física o externa no solucionaba el problema, que era espiritual. Porque muchos, digamos, practicando una religión, piensan que nada más el problema es físico, nada más es de exterior, y entonces nada más vistámonos bien, ahora comportámonos de esta manera y ya estuvo, cuando no es así. Por eso es necesario esta redención
¿De qué le serviría al pueblo de Israel si solamente Dios lo hubiese sacado de Egipto? Pero vemos, y llevado al desierto, pero dentro de ellos, su carne, ¿qué quería? Regresar nuevamente a Egipto, regresar nuevamente a sus ídolos. Decíamos, allá teníamos donde caer muertos, y aquí no vemos nada. Por eso le decía, ¿de qué sirve nada más practicar algo exterior si todavía lo interior no ha sido resuelto? Porque por eso dice que primero es de adentro hacia afuera, viene de adentro. También los ríos de agua viva, y también lo que es la palabra también tiene que ser un efecto principalmente de adentro. Porque ¿de qué sirve que nada más la hablemos si esta misma palabra no hace el efecto en nuestro interior? Por eso se dice que tenemos que ser esa manifestación del Cristo, pero muchos nada más nos quedamos nada más en la manifestación, como reprimiendo, ¿verdad? Me quiero parecer al Cristo, pero ni somos nosotros los que obramos. Porque siempre me recuerdo de este versículo, que si nosotros obramos, entonces ya es una deuda. Así como cuando ustedes van a trabajar, ¿verdad? Hacen un determinado trabajo, pero para que se les pague. Pero entonces, por eso dice, si nosotros obramos, ya es una deuda, ya no es gracia. Pero si nosotros no obramos, sino que dejamos que Cristo obre en nosotros, aquel que puede justificar al impío, entonces sí es gracia, es mejor. Entonces, por eso querer obrar nosotros no va a servir, sino que la disposición de creer. Por eso entonces aquí vemos que el pueblo de Israel no tenía nada de especial, porque veamos ahora Deuteronomio capítulo 7. Por eso Israel no tenía nada de especial, y yo veo que a través de las escrituras el Señor nunca escogió un pueblo fuerte, nunca escogió, digamos, personajes que nosotros vemos en la Biblia que sean fuertes. Así también con Gedeón, ¿verdad? Cuando estaba reuniendo ese ejército, él no estaba buscando personas muy fuertes, sino que de mucha multitud, de muchos que eran, vinieron a quedar como 300. 300 de esos que el Señor usó para ir a la guerra. ¿Pero para qué? Para que se demostrase que no era la fortaleza, no era lo que ellos podían hacer, sino demostrar la fortaleza o la fuerza de Dios. Por eso les decía, Israel, ¿qué tenía de especial? Nada. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Queda claro, ¿verdad? No por ser Israel os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué busca a alguien insignificante? Y eso nos recuerda un versículo que dice que lo más vil y menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se dicen ser sabios, ser fuertes. Por eso el Señor no busca personas bien capacitadas o con un gran intelecto, porque si no esto aún, hasta los que tienen un gran, como dicen, el IQ, ¿verdad? Una gran un coeficiente intelectual. Gracias. Eso, el Señor no llamó a estas personas, ¿verdad? Porque reconocemos siempre que hay personas mejores, capaces para poder testificar el Evangelio. Pero dice lo más bien, lo menospreciado. Israel, tú que eres de los pueblos más insignificantes, de ese pueblo escogió Dios. A él lo escogió, y dice el 8, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces entendemos, aquí no es por lo que yo pueda hacer, sino el Señor ya nos conocía, pero dice que nos amó también, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? Con el propósito de que creamos en Él, para que no nos perdamos. Y entonces nosotros, ¿verdad? Si nos examinamos, ¿qué es nuestra vida? No, ¿verdad? Si hasta nosotros mismos nos decepcionamos de nosotros, y decir, el año pasado hubiera aprovechado más el tiempo. Y así vamos, año otro, y nunca lo aprovechamos. Este año que viene también, al final vamos a estar diciendo, ojalá hubiera aprovechado este año también. Pero así vamos. Pero vemos que algo valioso no hay, como decir, no hay algo valioso en nosotros. Pero Dios, igual, o sea,
menos que nada, no ve, qué valioso, ¿no? Pero ahí es donde viene la sustancia del amor, sino por cuanto Jehová os amó. Él vio que no tenían nada de especial, no eran ni fuertes, eran los más insignificantes. Pero dice, Jehová os amó y quiso guardar el juramento. ¿Verdad que no lo está haciendo porque seamos especiales? Sino también por su pacto, por el juramento, por guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Ustedes que son insignificantes, Dios los saca con mano poderosa y os ha rescatado ¿de qué? De servidumbre, de la esclavitud, ¿de qué? De la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces ahí lo que va tipificando, ¿verdad? El problema espiritual, porque les decía, ¿de qué sirve solamente solucionar un problema exterior? Porque si vimos, el pueblo de Israel fueron librados de Egipto, pero cuando Moisés subió, ¿verdad?, al monte y luego bajó, ¿qué estaban haciendo los israelitas? Ya nuevamente, dioses. Entonces, por eso, ¿de qué sirve nada más una libertad, librarlos de la servidumbre nada más física, si luego volvemos a lo mismo? Por eso así también las religiones así lo tienen, nada más algo exterior, pero si no se soluciona lo interior, ahí siguen haciendo ídolos, diciendo, bueno, hay que ir al pastor para que ore por mí, para que me vaya, para que me dé un consejo. O sea, yo no digo que eso esté mal, pero sino que ahora ya tenemos un Señor que nos puede aconsejar. Entonces podemos decir, no, voy a ir donde el pastor para que él interceda por mí. Y que no tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y aún también el Espíritu, que dice, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo conviene? Nosotros no sabemos, sino que el Espíritu Santo nos guía. Dice que Él está intercediendo también con gemidos que nosotros no podemos percibir. Entonces, pero nosotros siempre buscamos la confianza en lo exterior. Por eso, a mí me pasó también eso, ya se los he contado también con mi mamá, que yo veía un problema y le decía, no, voy a hablar a la pastora para que ella ore. Pero luego el Señor le queda tú. Digo, o sea, que la pastora puede solucionar este problema. Y entonces ahí fue como, no. Ahora entendí que siempre, de donde podemos pasar aflicciones, circunstancias, ahí está el Señor. Tenemos acceso directo. Antes iban a los sacerdotes para ministrar las ofrendas, para el perdón de pecados. Pero ahora dice que tenemos acceso libre a través del sacrificio del Cristo. Entonces, ¿verdad que estamos también, no estamos aprovechando el acceso que ahora tenemos a través del Cristo? Por eso les decía, ¿de qué sirve nada más algo exterior? Si en el interior, ¿será que buscamos al Cristo todos los días? Ahí estamos, como dice, no tomando ventaja o desaprovechando el acceso que ya tenemos al Padre a través del Hijo. Por eso entonces, vemos, Israel no tenía nada de especial. Pero ¿para qué lo hizo? Para demostrar el poder de Dios. Y para demostrar nuevamente el pacto, que Él sí es fiel a ese pacto, que hasta esta generación, nuestra generación, nos ha alcanzado todavía. No sé usted si lo ha visto así, pero nos ha alcanzado. Y entonces, Éxodo capítulo 6, versículo 6. Entonces hablamos acerca de esta servidumbre, que nos dice Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces aquí no solamente está diciendo, yo los voy a librar nada más de la servidumbre, sino dice, los voy a redimir. No solamente los estoy sacando de Egipto, yo sé el problema que ustedes tienen, que es espiritual, por eso yo los voy a redimir y yo les voy a demostrar cuál es esa solución. Lo vamos a ir viendo. Pero dice, miren, yo los voy a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿De qué? De esa idolatría. Y tareas pesadas, yo ahora lo puedo asemejar con lo que veíamos, lo que el pastor nos explicaba acerca de cuando dice, venid a mí los que estén cargados y trabajados. Y esto no es solamente, esto no es del trabajo físico que nosotros podemos hacer,
sino de toda esa religión que nosotros hemos ido absorbiendo y hemos ido agarrando, pensando que con eso agrada a Dios. Pero no, por eso dice, yo os sacaré de debajo de esas tareas pesadas. Ahora sí les voy a dar un descanso para vuestras almas. Ahora sí van a poder tener esa paz en ustedes, pero de toda esa religión, de toda esa idolatría los voy a librar a través de la palabra, lo que nos recuerda ya en Ezequiel 36, del 25 al 27, esparcir el agua limpia. Y este día también el Señor nos da esta agua limpia. ¿Para qué? Para limpiarnos de todos nuestros ídolos, de todas nuestras inmundicias, ¿verdad? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces es necesario la palabra para que sigamos siendo limpiados. Por eso dice, de estas tareas pesadas que nos agobian, de todos estos afanes que también nosotros mismos nos inventamos. Eso del afán también llega a ser una idolatría. Entonces dice, los voy a librar y los libraré de su esclavitud, de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Porque cuando dice acerca de los juicios, también es de ver que nosotros separados de Dios, ¿quién merecía la ira de todos estos juicios? Nosotros. Pero dice, los voy a redimir aún de esos juicios. Porque es necesario, ¿verdad? Él no tiene por inocente al culpable. El Señor es justo. Por eso Él envía a su Hijo, para que toda la ira cayera sobre Él, todos los juicios cayeran sobre Él. Y entonces lo vimos también con el arca, ¿verdad? Que Dios le mandó que construyese Noé. Aún el diluvio, todo lo que cayó sobre el arca. Y todos los que estaban en el arca no pasaron ninguna, como decir, estos juicios que cayeron, sino que cayeron sobre el arca que tipifica al Cristo. Entonces, por eso dice, yo también los redimiré de estos juicios que están para ustedes, pero como yo los amo, yo he establecido un pacto, entonces los voy a redimir como de estos juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, y os saco de debajo de las tareas pesadas. Entonces, vemos cuál es esta solución que el Señor les estaba dando al pueblo de Israel. Y luego lo que hemos visto allá en Éxodo, capítulo 12. Vemos que aunque Dios usó a Moisés para librar a su pueblo de Egipto, también era necesario la redención espiritual. Y entonces vemos que el Señor les está dando ahora la solución a través del Cordero, el Cordero, como dicen, pascual, que iba a ser degollado, que iba a morir. Por eso nos da estas características. Éxodo 12, veamos versículo 3. Habla toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y entonces también recordemos que aquí todavía pues no habían sido sacados de Egipto, sino que estaban dentro de Egipto. Y entonces dice: tómense ustedes un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces aquí está dando Dios, como decir, la solución, pero también tenían que cumplir unos requisitos, porque no tenían que hacerlo a la manera de ellos, no iba a ser un animal cualquiera de los que ellos quisieran, sino que dice sin defecto, porque ¿qué es lo que simboliza esto? Que viene el sacrificio que es perfecto, que es santo, que es perfecto. Por eso dice macho de 1 año, el versículo 7, y tomarán de la sangre, porque era degollarlo, lo inmolarán, dice en el versículo 6, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces les digo, tómense ese cordero, porque Dios le está simbolizando ya el sacrificio del Cristo perfecto, que no tenía ningún defecto, ¿verdad? Entonces dice que esto tenía que también llevar la fe. ¿Por qué? Porque tomar un cordero
inmolarlo, degollarlo. ¿Y para qué? Pero ellos, de ahí ejerció esa fe, porque creyeron, porque lo hicieron, es porque creyeron, ¿verdad? Entonces, por eso dice, pónganlo en los postes, en el dintel de las casas, que lo han de comer, versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Entonces, una convicción, con una seguridad de que ellos iban a ser librados, porque aquí estaban pasando las plagas. Entonces, Faraón no quería librar al pueblo y entonces le dijo, va a morir el primogénito. Y esto era para todos. Aún también Israel no estaba exento de eso. Aún también si Israel no creía a lo que Dios estaba diciendo, también el primogénito de ellos iba a morir. Porque aún también dijo, de todos los esclavos, aún hasta de los animales, iban a morir. Pero entonces, por eso dice, tengan la confianza, la certeza de que esto, de que el Señor los va a librar, de que su primogénito no muera, porque es la Pascua del Señor. Es esa Pascua que los va a librar ahora, espiritualmente, del pecado. Y también ahora de esa esclavitud, de esa servidumbre en la que han caído. Pues dice en el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces, vemos, los juicios estaban, pero dice, yo también los voy a redimir de estos juicios. Por eso le dio la solución. Aquí está mi hijo. Ustedes van a hacer esto en simbolismo de mi hijo, porque él es el que los va a redimir, pero vamos a ver cómo decir, va a ser probada la fe. Por eso le decía, hacerte esto para qué. Pero como creyeron, fueron librados. 13. Y la sangre os será por señal. Aquí, si nos detenemos, la sangre será por señal. Entonces, ¿será que Israel tenía algo de especial? No, ya lo vimos. Pero, ¿qué es lo que ve Dios? Que yo me porte bien, que yo esté en la mejor religión, que yo entonces haga de aquí a acá y que obre y tenga mucho ministerio y que vaya a muchas naciones. ¿Es lo que ve el Señor? ¿Cuál es la señal? ¿Qué es lo que ve? Es a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. Y somos aceptos nada más en el amado. Entonces el Padre no ve a que yo sea muy devoto, que yo ore mucho, que yo ayune. Eso estamos claros. Siempre esto, orar, o sea, no estoy diciendo que no se deba hacer. Esto es un efecto de que ya hemos creído. Y lo hacemos de la manera correcta, no de una manera desordenada, de decir, porque ayuno, porque oro o porque diezmo, entonces puedo agradar a Dios. Lo único que le puede agradar a Dios es su Hijo. Porque dice, aún también sin fe, es imposible. Pero ¿cuál fe? Esta fe. Por eso dice, y la sangre os será por señal. Porque aún también su sacrificio, ustedes también pueden degollar, hacer muchos sacrificios, que luego le hicieron un rito, una tradición. Pero dice, y Dios dijo, hastiado estoy porque ustedes lo están haciendo a su manera, ya no está la fe correcta que tenían que tener. Por eso dice, la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Entonces, ¿qué ve Dios en nosotros? ¿Me ve a mí? ¿No? Si ya saben, somos insignificantes, imperfectos, pero como nos amó, nos dio la respuesta a su Hijo. Y si el Hijo está en nosotros y nosotros en Cristo, dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo, dentro. Por eso dice, Dios ve, Él va a pasar. Por eso es la Pascua, es lo que es el pasar por alto, ¿verdad? Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré, ¿qué? Y lo veré ustedes. No, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces ahí está lo que ve Dios. Si el Hijo está en nosotros, entonces ahí sí verdaderamente somos hijos. Tenemos el pacto. Por eso lo que ve Dios es al Hijo. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y aquí podemos decir, pues no nos vamos a enfermar. No, ya vimos allá, ¿verdad? En el Salmo 91, que aún también vamos a pasar por las aguas, por el fuego, ¿verdad?
pero Él siempre nos va a librar de todas estas acechanzas. Pero dice, plaga de mortandad cuando hiera, son los juicios. Entonces, cuando yo pase mis juicios, ustedes van a ser librados, porque voy a ver a mi hijo en ustedes. Creyeron, por eso yo veo la sangre de mi hijo en ustedes. Entonces, esta es la solución que Dios le daba al pueblo de Israel. Y luego más adelante, versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué tenemos que inmolar a un cordero, una oveja macho de 1 año y inmolarlo, degollarlo? ¿Por qué? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Aquí está lo que es la redención. Lo que ya nos habla las Escrituras específicamente de la redención, pero espiritual, porque era necesario un pago, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso les decía, ¿de qué le servía nada más a Dios de mandar que su pueblo fuera sacado y fuera pasado al desierto? De nada, si seguían en su idolatría. Pero dice, ustedes le van a decir así a su hijo. La respuesta que nos ha dado Dios, dice, es la víctima de la Pascua. Lo que estamos haciendo aquí es con fe. Recuerden, es con fe. Esta es la víctima de la Pascua. Lo recordamos. Entonces también nosotros recordamos esto en el sacrificio de nuestro Señor. Él fue, como dice allá en, no me acuerdo, en Romanos o Corintios, que el Cristo es nuestra Pascua a través de su sacrificio. Entonces le dicen, ustedes van a responder así a sus hijos, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Pero entonces vemos que hubo un sacrificio, hubo un pago, que también luego lo que nos recuerda ya este versículo que lo sabemos de Levítico 17:11, que dice, porque la vida de la carne, o sea, nuestra vida, dice, en la sangre está. ¿En la sangre de quién? De Cristo. O sea, para que nosotros podamos tener vida en el Espíritu, y como dice, vida eterna, estaba nada más en la sangre de Él. Era necesario un pago, un sacrificio, porque lo que dice, si no hay derramamiento de sangre, no se puede remitir esos pecados. Entonces, por eso dice, por eso yo les doy esta sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer pago, expiación sobre el altar por vuestras almas. Recordemos siempre, hubo un pago. Vimos, nosotros no éramos los maravillosos, ¿verdad? Insignificantes, menos que nada. Pero como nos amó Dios, envió a su Hijo y nos dio la sangre del Cordero, la víctima. Merecía el Cristo morir inocente. Pero de ahí demostró Dios la víctima. Por eso de víctima, ¿verdad? Porque inocente, no tenía culpa. Pero como de esta manera nos amó Dios, que dejó que la ira cayera sobre él. Por eso dice, yo les doy la sangre de mi Hijo para hacer ese pago sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces la sangre dice que hace ese pago por nosotros. Entonces vamos también, y en el Antiguo Testamento se nos hace la promesa de que va a venir un Redentor, y se los confirma en Isaías 59:20, que dice, y vendrá el Redentor a Sión. Hemos visto, Dios dejó la solución para los israelitas tanto como para nosotros, el Cordero Pascual. Era necesario un derramamiento de sangre y Dios la dio a través de su Hijo para que nosotros pudiésemos tener el perdón de pecados por ese sacrificio. Pero nos dice esa promesa, porque todavía los israelitas quizás no pasaban, tenemos que tener esta fe de que va a venir alguien, por eso hacemos esto. Pero les sigue diciendo la promesa, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti
el Padre, hablando de quién? El Hijo, ¿verdad? Nos recuerda Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ungió. Por eso dice, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. Recordemos, ¿verdad? Lo que aquí nos confirma lo que el Señor Jesús dijo. Yo no hablo por mi propia cuenta. El mandamiento de mi Padre, esto les transmito, esto les hablo. Por eso dice, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Entonces, si el Señor Jesús nos toma por hijos, esta palabra va a faltar. El Dios nos la pone, pero también que nos da a elegir si en verdad queremos creer, si en verdad queremos guardar la palabra. Porque dice, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y aún también el que guarda mis mandamientos, ese es también el que me ama. Y entonces, el que guarda mi palabra, entonces mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Por eso dice entonces, ahora la palabra que Dios puso en el Hijo también está en nosotros. Por eso dice, aún también el mismo Espíritu que estaba en el Cristo está en nosotros. Por eso hace la promesa, vendrá el Redentor, nos va a redimir, pero no nos va solamente a librar de la esclavitud de Satanás, del pecado, de la muerte, sino que también nos da su Espíritu, nos da su palabra, y eso también puede ser es la bendición, y también para sus hijos o nuestros hijos, porque también esta palabra dice, no va a faltar también en sus hijos. Entonces dice, dijo Jehová desde ahora y para siempre, este será mi pacto con ellos. Entonces nos sigue dando la solución, la redención de la esclavitud de Satanás. Faraón, que tipifica a Satanás, nos redime el Señor de Satanás, porque ya en 1 Juan 3:8 dice que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de Satanás. Nos redime de esa esclavitud de Satanás, de esa servidumbre, y aún también del pecado, ¿verdad? Porque él cargó, dice, mas Jehová cargó en él, allá en Isaías 53, el pecado de todos nosotros. Entonces, él fue molido, él fue herido por nuestras iniquidades, por nuestro pecado, la ira de nuestra paz cayó sobre él. Pero cuando dice, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Pero ahí no está hablando de sanidad, de enfermedades físicas, porque si vemos el contexto, está hablando del pecado. Entonces dice, por su herida, por su sacrificio, hemos sido nosotros curados ¿de qué? Del pecado, la redención del pecado. Porque les decía, ¿de qué servía que Dios solamente sacara a Israel de Egipto y le pasara al desierto? Si todavía eran idólatras, si todavía el pecado los estaba gobernando, si todavía era el padre de ellos era Satanás, por eso hicieron ídolos, y si todavía estaban separados, muertos espiritualmente, nos da la redención, nos redime de Satanás, del pecado y aún también de la muerte, que eso es lo que dice allá en Oseas 13:14, ¿verdad? Y aún es bien específico, dice, de la mano del Seol os redimiré. Porque muchos dicen, para todo hay solución menos para la muerte. Pero sí hay solución solamente en el Señor Jesús. Por eso digo, de la mano del Seol los voy a redimir. Y aún, como dice, hasta allá abajo, de ahí también los voy a redimir. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y entonces, ¿cómo fue derrotada la muerte? Con la muerte del Señor Jesús. Y por eso dice, allá en Apocalipsis, entonces Él tiene las llaves, ¿verdad? Del Hades y de la muerte. Por eso cuando escuchamos esta expresión que dice la pastora, ¿verdad? Que la muerte es donde le hace los mandados al Señor. Porque Él ya lo derrotó. El Señor derrotó a la muerte. Y entonces, ¿por qué Pablo tenía esta convicción de decir, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia? Y ahora, y aún nosotros cuando tenemos esta convicción, no quisiéramos ir ya, ¿verdad? Pero también nos ha dado una tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora que tenemos esta vida, por eso Pablo dijo, pero yo sé que no es provecho para ustedes. Por eso también
Si queremos ser útiles, para eso nos ha llamado el Señor. Nos ha redimido. Como dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero aquí nadie me hace caso. No importa. Entonces, nos está dando esta redención aún también de la muerte. Por eso hay algo que también aquí se menciona mucho, lo que es Job, ¿verdad? Que dice, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que Él vive. Aún cuando Él muera, yo sé que Él se va a levantar, y aún también cuando Él se levante, también me va a levantar de mí. Por eso dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Nosotros nos vamos, como dice, desgastando, ¿verdad? Vamos envejeciendo por causa del pecado. Por eso vamos envejeciendo. Pero dice, yo sé que a mi Redentor vive. Y yo sé que aquí yo estoy todo lleno de llaga, pero sé que mi Redentor, Él es el que me va a redimir, el que me ha redimido. Por eso dice, no importa que mi piel se deshaga. Dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa es la convicción que debemos tener. Aunque nosotros nos vamos desgastando, y Pablo decía, aunque este tabernáculo terrenal se vaya deshaciendo, tenemos para con Dios un edificio grande. Entonces, ese tabernáculo, esa tienda que también Él nos ha incorporado dentro de ese edificio que menciona Pablo, es el Cristo. Por eso, ahí estamos nosotros. Aunque nosotros se nos van yendo las fuerzas, aunque ya siendo jóvenes decimos, ay no, ya la rodilla ya me duele, ¿verdad? Y que todas estas cosas, ¿verdad? Pero es tener la convicción que vivimos para nuestro Señor. Por eso nos redimió de la muerte. Aún la fe trasciende y va más allá de la muerte. Por eso, que veamos la necesidad con nuestros familiares de que puedan creer el Evangelio, pero como dicen las Escrituras, claro, o sea, dice la Escritura que lo forcemos, ¿verdad? Pero algunos quizás no es el tiempo, o quizás todavía no, pero esto, como es, no es obra nuestra, es obra de Él. Por eso Él va a ir atrayendo, y claro lo dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, Él añade a los que han de ser salvos. Y nosotros nos preocupamos, hay que ir a buscarlo, pero sí, hagamos obra evangelista, busquemos, vayamos y hagamos discípulos, pero Él va trayendo a los que han de ser salvos. Y así he visto aquí, vienen personas, ¿y de dónde vienen estas personas? El Señor las añade para que puedan ser salvos, pero también es decisión. El Señor no fuerza a nadie, les da la opción, ¿creen o no creen? Dos opciones, ¿verdad? O crees como dicen las Escrituras. Por eso yo le digo, he hecho una pregunta, ¿nuestra fe o hemos creído como lo dicen las Escrituras o solamente porque lo hemos escuchado? Por eso siempre se pone este ejemplo en la iglesia de Berea. Y después Pablo, cuando predicó el Evangelio, la iglesia de Berea dice que fue a las Escrituras. A ver si no nos está engañando, ¿verdad? A ver si esto que se habla acerca de la redención, a ver si es cierto, a través de las Escrituras. Pero como dicen, que eran de un espíritu noble. O sea, ahí está. Hay muchas personas que no se dejan enseñar y por eso desechan, ¿verdad? Bueno, ahí el Señor irá tratando con esta persona. Pero nosotros, si hemos escuchado el Evangelio, siempre ir a las Escrituras, confirmarlo nosotros mismos. Porque ¿de qué sirve que solamente escuchemos a alguien predicar si nosotros mismos no somos testigos? Si por eso no hizo la promesa del Espíritu Santo, que hayan Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí dice, y me seréis testigos. Pero ¿y si solamente quiero ser oidor y no testigo? Yo mismo tengo que ir a confirmarlo, ¿verdad? Para poder comprobar todo eso. Y entonces vamos a Zacarías. Zacarías 3. Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Malaquías, Zacarías. Zacarías 3. Y entonces aquí vemos una visión que Dios le da a Zacarías y se está dando un juicio. ¿Ven? ¿Ya lo tienen?
Zacarías 3:1. Me mostró, es una visión, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces aquí se muestra un juicio, como podemos decir una corte, algo así, ¿verdad? Un juicio. Había un juez, un abogado y un acusador. Y aún también estaba al que estaban acusando, que era el sacerdote. Pero entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Quién es el abogado? El ángel de Jehová, que es el Cristo. El sumo sacerdote Josué, que representa a los israelitas, pero también todos los que hemos de creer, como dicen las escrituras, estábamos ahí siendo que acusados. ¿Por quién? Por Satanás. Estaba preparado Satanás para acusarlo. Pero dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y entonces yo veía, ¿por qué? O sea, Dios mismo reprendiendo a Satanás en su propio nombre. ¿Por qué no le dijo nada más, yo te reprendo? Pero como aquí veía que es una epifanía, una demostración visible de Dios, pero ¿quién es la imagen de Dios? Entonces una epifanía, el Cristo mismo reprendiendo a Satanás en el nombre del Padre, porque todo lo que hace el Cristo es en el nombre del Padre. Él no hace nada si el Padre no le dice. No. Amén. Entonces, pero luego, dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, diciendo a este sacerdote: ¿no era este un esclavo tuyo? ¿No era este no es este un pecador que ha sido sacado de tu esclavitud? Y entonces dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Qué les habla esto? ¿Qué representan esas vestiduras viles? El pecado, ¿verdad? El pecado. Y luego también lo confirma: y estaba delante de quién? Del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Se confirma, ¿verdad? Esas vestiduras viles, el pecado. ¿Quién le estaba diciendo que se quitara esas vestiduras? El ángel de Jehová, que es el único que puede quitar pecados por el sacrificio, por el derramamiento de sangre. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Lo merecí? Era pecador. ¿Quién merece esta gracia? Nadie. Pero por eso lo hace en favor nuestro. Y luego allá también en Apocalipsis dice que ahora podemos tener estas vestiduras que son de lino fino, que son las obras justas de los santos, pero no que nosotros las hayamos hecho, sino que el Cristo, Él es el único justo que hizo estas obras justas, y entonces nos atribuye, nos añade también en esta vestidura y nos justifica. ¿Ven? Por eso vemos aquí, ¿verdad? Satanás estaba a punto, también otro detalle, para acusar, pero lo dejaron hablar. Señor, no tiene necesidad de escuchar a Satanás. Él ya sabe, por eso ya tenía preparada la obra. Por eso Dios, a través de su hijo, que Jehová te reprenda. No necesitamos oírte. Ya hay una solución para este sacerdote, para nosotros. Entonces, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y entonces esta mitra es lo que usaban los sacerdotes. Pero ahí en Éxodo también dice que en esta mitra había una lámina de oro que decía: santidad a Jehová. ¿Qué nos está diciendo? Mitra, pongan mitra limpia. Pero también dice: yo ahora te paso de esta autoridad de Satanás a mi autoridad.
tú siendo pecador, ahora yo te hago santo. Por eso allá en Levítico dice, pues ustedes van a ser santos, así como yo soy santo. Pero luego el apóstol Pedro lo confirma, ahora sed santos, porque yo soy santo. O sea, dice, Él nos ha santificado, vemos, nos justifica, nos santifica, pero por nuestros méritos. ¿Puedo hacer algo yo para santificarme? La única manera es creer en el Evangelio. Pongan mitra. Ahora su autoridad soy yo. Ahí vemos al señorío de Cristo actuando en nosotros, santificándonos a nosotros. Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en él. Ahí seguía. Pero luego, ay, qué bonito, ¿verdad? Lo justificó, lo santificó, le dio vestidura, le quitó el pecado. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, por eso, ¿verdad? Podemos ser justos, ¿verdad? Pero hay que permanecer en esta justicia. Él nos dio la santidad, pero debemos permanecer en esa santidad, creyendo el Evangelio. ¿Por qué necesitamos el Evangelio todos los días? Porque yo le pregunto, el día de mañana ni de ustedes no se va a acordar lo que se habló aquí. Algo de la redención y que vimos algo de un juicio ahí de Satanás. Por eso, ¿de qué sirve nada más ocuparse de lo externo y lo interno? Por eso dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, andamos todos los días en el camino del Señor. Si le dijo, allá usando Jeremías, paraos en los caminos, preguntad cuál sea el buen camino, esa senda, y anden por ella. Por eso, examinémonos nosotros mismos. Todos los días, como dice, identifiquémonos con el Cristo. Todos los días tomemos nuestra estaca de ejecución, como darnos por muertos, como que este día ya muramos. Todos los días, identificarnos todos los días, examinarnos. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás. Pero principalmente aquí podríamos decir, ay no, yo quiero gobernar en la casa también, pero hay requisitos. Andar en los caminos, guardar su ordenanza, su palabra, su evangelio ahora en nosotros. ¿Cuál es el fruto o la recompensa de andar en sus caminos y de guardar su palabra? También tú gobernarás mi casa. Lo que vimos en Apocalipsis, nos ha hecho reyes y sacerdotes. También guardarás mis atrios, ¿verdad? Se cumple reyes, sacerdotes, y entre estos que están aquí te daré lugar. ¿Lo merecemos? No. Pero dice, te daré lugar. Pero el requisito, andar en mis caminos, parados en los caminos, aún en el mismo camino que nosotros nos hemos formado. Párense, examínense cuáles son sus metas, sus objetivos, sus sueños. ¿Por qué están trabajando? ¿Por qué están estudiando determinada carrera? ¿Para seguir sus caminos o para que sea mi propósito? Aún en esos caminos. Parados en los caminos. Si ustedes andan en mis caminos, van a poder reinar. Porque dice que aún también nuestros caminos no son los caminos de Él. Yo puedo tener un montón de pensamientos, pero dice, los míos no son como Él. Por eso dice, los míos son mejores que los tuyos. Por eso anden en mis caminos, guarden mi palabra, entonces van a gobernar, van a poder guardar mis atrios, van a poder ser mis hijos, mis discípulos, van a ser mis ministros, y entonces yo también te voy a dar un lugar. Escucha pues ahora, Josué es un sacerdote. Ahí pongamos su nombre. Escucha pues, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, como decir, amonestando también a todos los santos, ¿verdad? A que no pensemos de que como ya hemos sido redimidos, como ya tenemos la salvación, ya estuvo, no. Y también estos amigos, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Nosotros, pues, no podemos agradarle en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza se resiste. Por eso dice que nuestros designios son enemistad en contra de Dios. Porque nuestros designios, o sea, sueños, anhelos, toda nuestra propia voluntad dice que no se sujetan a la ley de Dios
ni tampoco pueden. Pero hay muchas personas que se están tratando de hacerlo, esforzarse, pero luego vemos que no son transformados y bueno, solo están reprimiendo los sentimientos, y por eso es que hay consejería. Y les da un consejo bíblico, pero como no creen, luego vuelven a lo mismo. Debemos morir. Y si morimos, ¿quién va a obrar? Es verdad. Por eso les dice, aquí está el renuevo. Y no nos ha dado un espíritu nuevo, no nos ha dado vida nueva. El Espíritu Santo, todas las cosas viejas pasaron, y aquí vienen a ser todas hechas nuevas. Todos los días son nuevas las misericordias. Aquí está mi hermano. ¿Y en dónde están todas estas cosas? En el renuevo, en esa nueva creación, ese nuevo diseño en el cual debemos andar. Por eso dice allá en Pablo a la iglesia de Éfeso, quítense ya esas vestiduras del viejo hombre que está viciado solamente a la carne, a los deseos, a los placeres de este mundo, y ahora vístanse de la nueva criatura que es del Cristo. Nos muestra el renuevo. Por eso nos amonesta y nos dice, miren, anden en mi camino, pero les muestro mi renuevo en el cual ustedes tienen que andar. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, ¿cuál piedra? Aquella piedra que desecharon los edificadores. Yo he puesto al Cristo delante de ti. Decía, y el ángel de Jehová estaba delante de Josué. Yo he puesto esta piedra. Por eso le decía, acordate de la piedra, el fundamento que he puesto delante de ti. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Soy sincero, yo aquí pues, no entendí mucho. Estos 7 ojos, yo sé que a veces hay cosas que no entendemos, pero aquí lo que me dio el Señor es decir, la omnisciencia. Todo lo que el Señor ve, tanto presente, pasado, futuro, pero también dice que los 7 espíritus, habla del Espíritu Santo, que estaban en el Señor. Entonces, nos da esa promesa, ese fundamento que nos da, que tiene esa omnisciencia, pero también nos da el Espíritu Santo. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Bueno, tanto pecado, si solamente pensamos en el nuestro propio, cuánto pecado hay. Y cuando nuestro Señor Jesús estaba siendo crucificado, no lo mató, o sea, todos los latigazos, los golpes, que le traspasaron una lanza, que le pusieron una corona de espinas, ¿verdad? No fue eso lo que lo mató, porque aún también dice que un crucificado ahí podía pasar hasta días. Por eso dice que le quebraban las rodillas para que todo el peso cayera ahí, y ahí murieron de asfixia. Pero no fue eso lo que mató al Señor Jesús, fue todo el peso del pecado que estaba cargando ahí. Eso, por eso dice que derramó sangre y agua, haciendo el simbolismo, ¿verdad? Tanto de su pacto, de su palabra en él, como también el derramamiento de sangre. Por eso ahí estaba el pecado. ¿Y quién estaba muriendo ahí también? Como siempre se lo digo, nosotros, para que él nos dé esa vida. Por eso dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Quién podía hacer esto? Solamente Dios. Entonces, y dice, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, o sea, el evangelio, ¿verdad? Habrá esta paz que ha hecho el Cristo, ¿verdad? Mediante su sacrificio ha hecho esta paz, y entonces convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera, que es el evangelio que aún nos ha dado, es el evangelio de esa paz que se proclamaba, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que el Señor me abría el entendimiento en esto, acerca de la redención, como Él exigió a Faraón que librara a su pueblo, pero nos da la redención, librándonos de Satanás, librándonos del pecado, venciendo la muerte. Por eso dice que nos redime de esos 3 problemas espirituales: Satanás, el pecado y la muerte. Y ahora nos abre un acceso al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque el Padre me escogió a mí. Entonces, el camino, yo soy el único por el cual ustedes pueden llegar al Padre. Que voy a ir a determinada religión, a determinado local donde se congreguen. No, ese no es el camino. Lo que deberían hacer lo que deberíamos hacer todos los predicadores,
que señalar al único, A al Cristo. Amén. Pero como no todos lo quieren hacer, sino que fama, y el Señor Jesús mismo nos advirtió, van a salir falsos maestros, falsos profetas, falsos Cristos, falsos pastores. Pero entonces, ¿el objetivo cuál es? Ver al Cristo. Yo aquí se los pude haber dado, o sea, el entendimiento que el Señor me dio, pero ustedes vayan a las Escrituras. Ustedes mismos sean testigos. Porque aquí, o sea, el beneficiado sí es el que predica, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que también a ustedes se los puede revelar el Señor, o les puede dar el entendimiento para comprenderlo quizás más extendido. Pero para eso dicen que somos un cuerpo, nos ayudamos mutuamente. Por eso el Señor, si quiere lo mejor para nosotros, ese es el sentir que debemos de tener nosotros para con los demás también. No éramos especiales, no teníamos ningún valor, insignificantes, ¿verdad? Pero Él nos dio lo más valioso. ¿Qué nos dio? Somos que tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Qué es lo más importante ahí? ¿La vasija o el tesoro? Fue como siempre el ejemplo que se ponía, que lo escuché de un pastor, que si usted le regala un diamante de mucho precio, que vale mucho, y se lo regala a alguien, y se lo dan en una cajita, y luego pasan los días, y le pregunta a la persona que se lo regaló, ¿qué hiciste del diamante? Lo boté. ¿Por qué? Porque no me gustó la cajita. Desperdiciar el valor solamente por lo exterior. Por eso dice que no venimos a cambiar lo exterior. Primero el orden, ¿verdad? El interior, y luego se va externando los ríos de agua viva de adentro hacia afuera. Y entonces que el Señor les pueda seguir abriendo el entendimiento, bueno, a todos los que estamos aquí, y que podamos ser ese cuerpo, que nos sigamos ayudando mutuamente, y aún también a aquellos que el Señor ha de añadir. Pónganse en pie conmigo, vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Señor, porque quizás nos podemos maravillar de lo que tú has hecho, o aún también lo que están escritos en tu escritura, Señor. Pero no solamente queremos maravillarnos, sino que pueda estar esa fe, porque dice en las escrituras que la fe viene por el oír, pero tú nos haces oír cuando escuchamos tu buena noticia. Por eso queremos tener esa fe, esa medida de fe, pero también esa medida de obediencia, porque así como amonestabas en esa visión al sumo sacerdote Josué, también nos amonestas a nosotros de que andemos en tus caminos, de que no pensemos que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso oro para que tú nos convenzas todos los días, Señor, de ese pecado, de ese juicio y de esa justicia, Señor, que tú has preparado en tu Hijo, pero que tú puedas convencernos de esta necesidad que tenemos, que si nosotros andamos en este mundo, Señor, en nuestra vida como nosotros queramos vivirla, Señor, vamos a perderla, porque la paga del pecado es la muerte, Señor. Pero tu dádiva, Señor, es vida eterna, Señor. Por eso queremos creer en ti, porque para recibir esta vida, Señor, tenemos que oír la palabra y luego creerla para tener esta vida. Así como lo dice Juan 5:24. Si oímos tu palabra y creemos, tendremos esa vida eterna, Señor. Por eso queremos seguir siendo capacitados por ti, que tú nos puedas seguir afirmando y estableciendo en este pacto, en esta sangre, Señor, de tu Cordero, para que sigamos recordándola, Señor, aun cuando demos testimonio, podamos seguir dando fe y testimonio de tu victoria, Señor, de esta buena noticia tuya, que puede redimirnos a cada uno y que ya nos ha redimido, Señor, de estas esclavitudes espirituales. Por eso queremos haznos ver esta necesidad que muchas personas tienen, de que ellos también puedan ser redimidos, Señor. Somos insignificantes, siervos inútiles, estamos aquí, pero queremos ser útiles en ti, Señor. Por eso obra tú, para que sea tu gracia quien obra en nosotros. Te agradecemos y te honramos en Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén. Amén.